¿Cuánta soledad cabe en el azul del Mediterráneo? Julián Vázquez, desde el balcón de su pequeño apartamento en Altea, creía conocer la respuesta. Cada mañana, el mismo ritual. El café solo, el aroma salobre entrando con la brisa, la mirada perdida en la línea donde el cielo y el mar se fundían en una promesa infinita de calma que, sin embargo, no lograba llenar el vacío que Carmen había dejado 5 años atrás. 72 años. Una vida entera dedicada a los libros en la biblioteca municipal ahora cerrada, y unas manos artríticas que ya solo acariciaban las hojas de sus geranios o las páginas amarillentas de algún clásico olvidado. Su pulcritud, su camisa siempre planchada, su pelo cano y escaso cuidadosamente peinado, eran la fachada de un orden que luchaba por contener el desorden silencioso de la ausencia. Sus hijos, absorbidos por sus propias vidas en Madrid y Barcelona, llamaban los domingos. Conversaciones llenas de cariño, sí, pero también de una distancia insalvable hecha de kilómetros y de vidas que ya no compartían el día a día. Era Elena, su nieta, estudiante de diseño en Valencia, quien parecía intuir algo más tras la voz tranquila de su abuelo. Fue ella quien, en su última visita, le regaló la tablet. Para que te distraigas, Yayo, para que leas el periódico, veas fotos, conectes con el mundo. Julián la aceptó con una sonrisa educada, pensando que aquel artilugio brillante y frío era otro símbolo más de un mundo que ya no comprendía del todo, un mundo sin Carmen. Pero la soledad, como la humedad del mar, cala hondo. Una tarde gris de noviembre, mientras el viento azotaba las persianas, Julián encendió la tablet. Sus dedos, torpes al principio, navegaron por la pantalla. Siguiendo las instrucciones de Elena, encontró un foro. Amantes de la literatura clásica universal. Leyó comentarios sobre Galdós, sobre Clarín. Sintió una punzada de algo parecido al entusiasmo. Se atrevió a escribir un breve comentario sobre Fortunata y Jacinta, una reflexión nostálgica sobre la complejidad del alma humana que siempre le había fascinado. Lo envió sin esperar nada, casi avergonzado de su audacia digital. Al día siguiente, una notificación iluminó la pantalla. Alguien había respondido a su comentario. Una usuaria llamada Isabella Rossi. Su respuesta era larga, elocuente, sensible. No solo estaba de acuerdo con su análisis, sino que añadía matices sobre la obra que denotaban una lectura profunda y apasionada. Mencionó un detalle casi olvidado sobre la psicología de Jacinta que Julián siempre había considerado clave, algo que raramente discutía por parecerle demasiado específico. Sintió un escalofrío. ¿Casualidad? Isabella se presentaba en su escueto perfil como una viuda italiana, amante del arte y la literatura, que pasaba largas temporadas en Sevilla huyendo del frío invierno romano. Sus fotos, pocas pero cuidadosamente seleccionadas, mostraban a una mujer de unos 60 años, elegante, de sonrisa serena, en escenarios como la Galería Uffizi o los jardines del Alcázar de Sevilla. Intercambiaron un par de mensajes más en el foro público, y entonces Isabella le sugirió pasar a la mensajería privada. «Para no aburrir al resto con nuestras disquisiciones», escribió ella con un emoticono sonriente. Julián dudó un instante. Su generación no ventilaba así las conversaciones, pero la curiosidad y algo más, una chispa de vanidad quizás al sentirse intelectualmente estimulado por primera vez en mucho tiempo, le hizo aceptar. Así comenzó. Los mensajes se volvieron diarios. Julián se descubrió esperando con una ilusión casi adolescente el sonido de la notificación. Isabella era una conversadora infatigable. Hablaban de libros, de música. Ella decía adorar a Falla y Albéniz. La esencia del alma española, escribía. De arte, de los pequeños detalles de la vida. Ella confesó su propia viudez, la pérdida de su marido diplomático años atrás, creando un lazo instantáneo de dolor compartido. Julián, con una confianza que le sorprendió a sí mismo, empezó a hablarle de Carmen, de sus paseos por la playa al atardecer, de cómo ella le leía poesía en voz alta. Isabella respondía con una empatía exquisita, con palabras que parecían bálsamos. «Comprendo también tu vacío, Julián», tecleaba ella. «Pero la vida nos reserva a veces segundas oportunidades para el alma». Julián empezó a sentirse diferente, menos invisible. Se afeitaba con más esmero por las mañanas, elegía camisas más alegres. Incluso se sorprendió tarareando viejas canciones mientras regaba sus geranios. El azul del Mediterráneo ya no parecía tan cargado de soledad, sino teñido de una nueva esperanza. Era una amistad hermosa, pensaba, una conexión pura, intelectual. Unas semanas después, tras una larga conversación sobre la ópera,
Ambos adoraban la bohème. Isabella mencionó, como de pasada, un pequeño contratiempo. Su adorado gato persa, Botticelli, que había dejado al cuidado de una vecina en Roma, había enfermado gravemente. Necesitaba una operación urgente, bastante costosa. Ella estaba en Sevilla, y la transferencia desde su banco italiano tardaría unos días cruciales. «Es una tontería preocuparte con mis problemas, querido Julián», escribió, «pero estoy tan angustiada. Ese gato es lo único que me queda de mi Giovanni». Julián sintió una punzada de simpatía. La angustia en sus palabras parecía tan real. Pensó en lo que supondría para él perder algo, cualquier cosa que le recordara a Carmen. Tecleó, borró, volvió a teclear. Finalmente escribió: «¿Cuánto necesitas, Isabella? Quizás yo pueda ayudarte. Como un préstamo, por supuesto». La respuesta fue inmediata, un torrente de gratitud todo fingido. «Oh, Julián, no podría aceptarlo. Pero si insistes, son unos 200 euros para cubrir los primeros gastos veterinarios. Te lo devolveré en cuanto se arregle la transferencia, la semana que viene, sin falta». Julián fue esa misma tarde a un cajero. Hizo la transferencia a la cuenta que ella le indicó, a nombre de una tercera persona, una amiga de confianza en España que me ayuda con estas gestiones, explicó Isabella. Sintió una mezcla de satisfacción por haber ayudado y una ligera inquietud. ¿Era prudente? Pero la avalancha de mensajes agradecidos de Isabella, llamándole su ángel guardián, un caballero de los que ya no quedan, disipó sus dudas. Se sintió bien, útil, importante para alguien de nuevo. La semana siguiente Isabella no mencionó la devolución del dinero. En su lugar, habló de un problema con la calefacción en su pequeño apartamento alquilado en Sevilla. El invierno andaluz, decía, podía ser húmedo y frío, y el casero se desentendía. Necesitaba unos 350 euros para la reparación urgente. Julián, aunque con una punzada más fuerte de duda, volvió a ceder. ¿Cómo iba a dejarla pasar frío?, se justificó a sí mismo. La historia se repitió un mes después. Una inversión cultural relacionada con unos libros antiguos que necesitaba una pequeña inyección de capital para asegurar unos beneficios que nos permitirían incluso pensar en viajar juntos algún día. Julián. Esta vez fueron 500 euros. Sus ahorros empezaban a menguar. Intentó proponer una videollamada. «Me encantaría ponerle cara a tu voz, aunque sea a través de esta pantalla fría», escribió, sintiéndose audaz. La respuesta de Isabella fue una excusa elaborada. La cámara de su tablet no funcionaba bien, la conexión a Internet en el apartamento era pésima, no se encontraba presentable en ese momento. «Pero pronto, querido amigo, muy pronto encontraremos la manera», prometió. Consiguió una breve llamada telefónica una tarde. La voz de Isabella era suave, melodiosa, con un ligero acento que Julián supuso italiano. Habló rápido, nerviosa, cortando la llamada abruptamente por una supuesta visita inesperada. Julián se quedó con una sensación extraña, una disonancia entre la calidez de sus mensajes escritos y la fugacidad tensa de su voz. Empezó a dormir peor. Releía las conversaciones, buscando fisuras, contradicciones. Las encontraba, pequeñas, sutiles, fechas que no cuadraban, detalles sobre Sevilla que parecían sacados de una guía turística. Pero entonces llegaba un nuevo mensaje de Isabella, lleno de afecto, de planes futuros, de citas literarias que le tocaban la fibra sensible, y Julián apartaba las dudas como si fueran moscas molestas. Necesitaba creer. La alternativa, haber sido engañado, haber confundido la soledad con la estupidez, era demasiado dolorosa para contemplarla. Elena llamó por videollamada un martes por la tarde. «¿Qué tal? Ya yo te noto algo. No sé, pero...». Julián forzó una sonrisa. «Tonterías mías, hija. Cosas de la edad, la cabeza que da vueltas». Pero Elena, con la intuición de sus 25 años y el cariño forjado en muchas tardes de confidencias, no se quedó convencida. «¿Seguro, Yayo? No estarás haciendo ninguna locura con el dinero, ¿verdad? He oído historias de gente mayor a la que engañan por Internet». Julián sintió un calor que le subía por el cuello. «¿Qué cosas dices, Elena? ¿Por quién me tomas?» «Soy viejo, pero no tonto», respondió con una brusquedad impropia de él. Colgó poco después, sintiéndose culpable por la mentira y la irritación. Pero el miedo a que Elena descubriera su secreto, su ilusionante y ahora inquietante secreto, era más fuerte. El golpe final llegó una semana después. Un mensaje de Isabella, más largo y angustiado que nunca. Un texto lleno de palabras dramáticas. Vida o muerte, única esperanza, nuestro futuro.
Le explicaba, entre aparentes sollozos digitales, que le habían diagnosticado una grave dolencia cardíaca. Había una clínica privada en Suiza, muy prestigiosa, que ofrecía un tratamiento experimental con altas probabilidades de éxito. Pero era carísimo, y su seguro italiano no lo cubría al ser fuera del país. Necesitaba 5.000 euros. Urgente. Para la entrada, para asegurar la plaza. Es nuestra única oportunidad, Julián, concluía. Si supero esto, te prometo que nada nos separará. Podremos por fin conocernos, viajar, leer juntos frente al mar, como siempre hemos soñado. Ayúdame, por favor, eres mi única esperanza. Julián leyó el mensaje con manos temblorosas. 5.000 euros. Era una parte significativa de sus ahorros, el colchón que guardaba para imprevistos, para no ser una carga para sus hijos. Sintió un vértigo helado. Era demasiado. Pero la imagen de Isabella, enferma, sola, dependiendo de él, la promesa de un futuro juntos, la voz suave en el teléfono, los meses de confidencias. Su mente era un torbellino. La duda luchaba contra el deseo desesperado de que todo fuera verdad. Se pasó la noche en vela, caminando por el pequeño salón, mirando la foto de Carmen como buscando una respuesta que no llegaba. A la mañana siguiente, con ojeras y el corazón encogido, tomó una decisión. Iría al banco. Sacaría el dinero. Quizás era una locura, pero ¿y si era verdad? ¿Y si realmente podía salvarla, asegurarles un futuro? Se vistió lentamente como un autómata. Cogió la cartilla del banco. Justo cuando salía por la puerta sonó el timbre. Era Elena. Había venido de Valencia sin avisar. «Sorpresa, Yayo. Tenía el día libre y pensé en venir a verte». La sonrisa de Elena se congeló al ver la cara de su abuelo. «¿Estás bien, Yayo? Estás pálido como la cera». Julián intentó recomponerse. «Sí, hija, sí. Solo iba a dar un paseo». Pero Elena ya había visto la cartilla del banco en su mano, la expresión de angustia en sus ojos. ¿Al banco? ¿A estas horas? Yayo, ¿qué está pasando? Anoche te noté raro en la llamada. La presión fue demasiado para Julián. Se derrumbó en el sofá, la fachada de entereza hecha añicos. Entre balbuceos y lágrimas de vergüenza, le contó a Elena una versión edulcorada de la historia. Una amiga italiana muy culta, con problemas económicos temporales, a la que había estado ayudando. Omitió la parte romántica, las promesas de futuro. Pero Elena escuchaba con creciente alarma. ¿Una amiga? ¿Italiana? ¿Que conociste por internet? ¿Y le has estado enviando dinero? Yayo, por favor, dime que no es mucho. Julián confesó las cantidades, cada cifra un peso más en su conciencia. Elena no lo regañó. Lo miró con una mezcla de tristeza y preocupación infinita. Yayo, déjame ver la tablet. Déjame ver esas conversaciones, el perfil de esa mujer. Julián, sintiéndose pequeño y desnudo, se la entregó. Elena se sentó a la mesa del comedor, la tablet en sus manos jóvenes y expertas. Abrió el perfil de Isabella Rossi. Miró las fotos. Luego, con determinación, abrió el navegador y tecleó en el buscador «Búsqueda inversa de imágenes». Subió una de las fotos de Isabella. Los resultados aparecieron en segundos. La mujer elegante y sonriente de las fotos no era Isabella Rossi, era Birgit Hansen, una arquitecta danesa de Copenhague, con página web profesional, entrevistas en revistas de diseño y ninguna conexión aparente con Italia, Sevilla o la literatura clásica. Sus fotos estaban siendo usadas en decenas de perfiles falsos en distintas redes sociales, a menudo asociados a alertas de fraude. Elena buscó también el nombre de la supuesta amiga a la que Julián había hecho las transferencias. Aparecía vinculada a varias denuncias por estafa online. Elena respiró hondo. Se acercó a su abuelo, que la miraba con ojos expectantes y aterrados. Le dio la vuelta a la tablet, mostrándole la pantalla. «¡Mira, Yayo! Esta mujer no es quien dice ser». Le enseñó la página de la arquitecta danesa, los artículos sobre estafas. Julián miró las imágenes, las palabras. Su rostro pasó de la incredulidad al horror y finalmente a una comprensión devastadora que le rompió el corazón. El silencio en el pequeño apartamento era denso, pesado, solo roto por el sonido lejano de las olas rompiendo en la playa. En ese momento, la tablet vibró. Un nuevo mensaje de Isabella. «Julián, ¿has podido ir al banco, cariño? Estoy tan asustada. Necesito ese dinero hoy mismo». Julián miró el mensaje con ojos vacíos. Luego levantó la vista hacia Elena, sus ojos inundados en una mezcla de vergüenza y profundo dolor. «Bloquéala, Yayo», dijo Elena suavemente, poniendo una mano sobre el hombro de su abuelo. «Bloquéala ahora mismo». Con dedos temblorosos, Julián navegó por el menú de la aplicación de mensajería. Encontró el contacto de Isabella Rossi.
Dudó un instante, un último eco de la ilusión perdida. Luego pulsó bloquear y después eliminar conversación. Todo desapareció. Los meses de mensajes, las promesas, las mentiras, solo quedó el vacío. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y humillación. Julián apenas comía, apenas hablaba. Se sentía estúpido, viejo, vulnerable. La pérdida del dinero dolía, pero palidecía ante la herida de la traición, la sensación de haber sido profanado en su soledad, en su anhelo más íntimo. Elena se quedó con él esa semana, cuidándolo con una paciencia infinita, escuchando sus lamentos entrecortados sin una sola palabra de reproche. Le preparaba sus platos favoritos, lo sacaba a pasear por el paseo marítimo, aunque él caminara con la cabeza gacha. Le hablaba de sus clases, de sus amigos, intentando devolverle poco a poco al mundo real. Una tarde, sentados en el balcón mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Julián habló por fin con calma. «Me siento tan tonto, Elena, tan increíblemente tonto». «No eres tonto, Yayo», respondió ella apretándole la mano. «Eres humano. Querías compañía, querías sentirte vivo. Esa gente son profesionales del engaño. Se aprovechan de la bondad y la soledad de las personas. La culpa es suya, no tuya». Julián suspiró, un suspiro que pareció liberar algo de la opresión en su pecho. Miró a su nieta, a sus ojos claros llenos de cariño sincero. «Gracias, hija, por todo». Elena volvió a Valencia, pero llamaba todos los días. Julián empezó a retomar lentamente su rutina, el café, el paseo, los libros. Pero algo había cambiado. La soledad seguía allí, pero ya no era una enemiga desconocida, sino una vieja conocida a la que miraba de frente, con una nueva y amarga sabiduría. El Mediterráneo seguía siendo azul, inmenso, pero ahora Julián veía también las corrientes ocultas, los peligros que acechan bajo la superficie tranquila. Una mañana, mientras desempolvaba sus queridos libros de Galdós, sonó el teléfono fijo. Era Martín, su viejo amigo del club de ajedrez que había cerrado hacía años. «Julián, soy Martín. Oye, que en la Casa de Cultura han montado una tertulia literaria los jueves por la mañana. Hablamos de libros, tomamos un café. Me preguntaba si te apetecería venirte mañana. Sería bueno verte». Julián dudó. La idea de salir, de socializar, le daba pereza, incluso un poco de miedo. Su instinto era refugiarse entre sus cuatro paredes. Miró la tablet, ahora silenciosa y oscura sobre la mesita.